Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal. En esta oportunidad le voy a hacer un pequeño análisis vocal, una reacción a una gran cantante, artista, una coach vocal, la verdad que de renombre, la señora Gret Rocha. ¡Bravo! Pero qué barbaridad. Como es mi deber decirlo, yo voy a decir las cosas positivas al principio del video y al final del video te voy a decir las cosas negativas que yo veo mal de su técnica vocal. Ella subió una nueva canción, una canción que se llama Together, es la versión en castellano de esta canción fantástica, con un video espectacular, con una fotografía, unos colores divinos, muy bueno todo. La verdad que espectacular. Yo me voy a enfocar en las técnicas vocales de cada uno de los dos. Ella cantó a dúo con un rapero, un hip hopero, trapero, llamado Trainer. Muy bueno, la verdad que excelente cantante también. Pero bueno, vamos a ver si haz lo que yo digo y no lo que yo hago. O sea, vamos a desmembrar este tipo de técnica vocal. Dale. Antes que nada, le voy a mandar un beso enorme a mi sobrina Cande. Cande es quien me ayuda a mí a hacer las ediciones de estos videos. Un beso grande a mi sobrina Cande. Ella es periodista, community manager, qué sé yo, ensayista, poetisa. Todo lo mejor está en el ser de Cande Spam. No. Well. Síganle en las redes sociales a Cande, como a mí también. ¿Cómo no me van a seguir en las redes sociales? Lo mejor del universo pasa en nuestras redes sociales, que se las dejamos aquí, ¿ok? Bueno, cuando uno se pregunta ¿quién es Gret Rocha? ¿No sabés quién es Gret Rocha? Bueno, es una youtuber, cantante, maestra de canto, coach vocal, entrenadora vocal, una de las más renombradas de Latinoamérica. ¿Le llegó el 8 en esta oportunidad? Bueno, le habrá llegado el 8. Yo, mi deber es decir las cosas bien, las cosas mal en todos los artistas. Ella sacó una nueva canción, bueno, heme aquí diciendo las cosas positivas y negativas a la hora de cantar de Gret Rocha. Y soy buena gente, no soy mentirosa, siempre dije la verdad. Vamos a hablar de los recursos vocales que utilizó Gret Rocha al cantar esta canción Together. Ella se metió en la piel, nunca mejor dicho, se metió en la piel, en la skin de Selena, un personaje, un warrior, la verdad que espectacular. Ella hizo la versión en castellano junto con Trainer, así que espectacular. ¿Cuáles fueron los recursos vocales que utilizó Gret Rocha en esta canción? Fueron los siguientes. El primero, ligereza vocal. Melismas. Yo creo que el segundo apellido de Gret Rocha es Gret Rocha Melismas. Y ya está. Yo que iba a esperar al escuchar una canción de Gret Rocha que estuviera todo... No, señores, la verdad que me tapó la boca. No fue así. Hizo pocos melismas con un buen gusto, metidos donde tiene que ser el melisma. No porque sabés hacer un melisma, meterlo en todos lados. Eso habla del buen gusto de un artista. Como siempre digo, la unión de estos recursos vocales que utilice un artista al cantar es la obra de arte en general. Es lo que hace el conjunto una obra de arte. Gret Rocha lo hizo espectacularmente bien, con un gusto, la verdad, un muy buen gusto, mejor dicho, porque uno puede saber mucha técnica, pero no tener el gusto para hacer de eso algo querible, algo admirable. ¿No viste el melisma? Uno de los melismas que se mandó en la canción Together. Míralo. Otro recurso vocal, el falsete. Mira qué bien colocado, qué bien hecho que está, aireado. Míralo. Vocal fry. Atacó la primera nota con un vocal fry divino. Media voz. Utilizó una media voz brillante, bien colocada. ¿Qué otra cosa le puedes pedir a Gret Rocha que no hacer una perfecta media voz? Mírala. Nosotros hacemos daño y peleamos como un team. No tienes que ir solo. Excelente dicción.
no es para menos. Es una maestra de canto, excelente dicción, modulación, perfecto. Ahora puedes mirar, lucho como ganadora, trepa que la... Voz mixta. Ella utilizó una voz mixta con, partiendo del twang, con twang y con una laringe alta. Míralo. Héroes, somos invencibles, somos killers. Vos me dirás, ay, sí, es lo más fácil de hacer, la voz mixta con twang. Bueno, hacelo vos. A ver, ¿qué me contás después? Porque después me dejan en comentarios, hacelo. Y fíjate a ver si te sale tan bien como la señora Rocha. ¿Ok? Acá Gret está haciendo un sonido de faringe, se llama, que está apoyado en la faringe. Como yo siempre hablo, no tenés que gritar. O sea, es contraproducente el gritar. Lo que hace Gret acá, que es lo que yo siempre te digo, es hacer posiciones de garganta. Esas posiciones de garganta a vos te da un diferente sonido, una diferente... Perdón, tú sabes que mi español está muy ratata. Impostación, un color distinto, y eso hace la diferencia, no te hace falta gritar. Gret está simulando, ponen un grito, lo como quieras llamarlo, bueno, mira cómo lo hace. Gret Rocha utiliza, como excelente profesional que es, el volumen ideal, el volumen perfecto. No se va ni muy arriba ni muy abajo en volumen que no se le escuche. ¿Qué podías esperar? No, o sea, menos no puede ser. Un volumen indispensable para fonar perfectamente, mira. Héroes, somos invencibles, somos killers. Muy bien, ahora te voy a decir las cosas negativas, pero antes tengo un sorbo de té. 6.5 hours later. Antes vamos a hablar de Trainer, de este hip hopero, rapero. La verdad que no lo conocía. Obviamente yo no conozco a nadie. Gracias a todos ustedes que me dejan en comentarios. ¡Ay, escuchá tal! Bueno, yo la escucho y la verdad que me maravilla. Bueno, vamos a hablar de la técnica vocal de Trainer. Solamente son unos pequeños tips. Él tiene una excelente modulación. Gret, yo no sé si habitualmente lo hace, pero en esta canción es perfecta la modulación y la dicción. Seguramente Gret Rocha habrá estado con un látigo ahí. Ok, suficiente, suficiente. Pero la verdad que excelente la dicción, mira. Final con el squad, leyendas somos que luchan hasta el amanecer. Si estamos... Si bien él está rapeando, trapeando, como quieras llamarlo, lo poco o mucho que hizo, lo hizo perfectamente, con una ligereza vocal, la verdad bien colocada la voz, que eso es lo más importante, sanamente, la voz está colocada sanamente hacia adelante, espectacular el trabajo de Trainer en esta canción. Unidos en la cima vamos a vencer. Me tiran poder y yo los esquivo, yeah, yeah, yeah. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo importante. Mi reacción a, Gret Rocha. Gret Rocha lo que hizo en esta pequeña muestra de arte, lo que hizo fue una masterclass. Gret Rocha utilizó esta canción como para darte cátedra de buena técnica y de arte escénico. No es solo el hecho de saber una técnica y cantarla. El hecho es saber representar un personaje. Gret Rocha lo consiguió. No era para menos, no esperaba menos de Gret Rocha. O sea, excelente cantante, excelente coach vocal, una youtuber de aquellas, fresca. La verdad que contentísimo de hacer esta reacción a Gret Rocha. Ustedes no se dan una idea de la importancia de los coaches en estos tiempos. A estas alturas, muchos artistas están saliendo con la técnica, con los tips de Gret Rocha en Latinoamérica. Es importantísimo para la cultura mexicana y para la cultura latinoamericana que artistas como Gret estén haciendo un aporte tan importante a la cultura. Lo mismo que, en España
está Are, bueno, Ceci, qué sé yo, hay un montón, ahora se me van a Cheryl en Italia, se me van a ir un montón de coach, de artistas que dan clases en esta época donde estamos en una crisis mundial, la verdad que importante, y bueno, se está fomentando el arte en estos videos. Y bueno, la verdad que contentísimo. ¿Cómo voy a hablar mal de Gret Rocha? Pero por favor, ¿qué te piensas que soy? Lo único que yo puedo decirle, Dios quiera y la Virgen me ilumine, que cuando yo llegue a la edad de Gret Rocha, yo esté así de divino. Está divina Gret Rocha, la verdad que sí. Bueno, de toda la camada de todos los coaches que hay por ahí, soy el más joven. Bueno, lo siento. Bueno, chicos, los quiero mucho. Un beso grande. Espero que se hayan divertido en esta pequeña reacción a la canción Together, que se las dejo ¿cómo se llama esto? En la cajita de descripción. No me salía el coso. En la cajita de descripción te dejo el link para que lo vayas a ver completo. Dale. Bueno, los quiero mucho. Nos vemos pronto, la próxima, que va a ser la semana que viene seguramente, si Dios quiere. Bueno, un beso grande. Los quiero. Chao, 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 chao.